Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Entonces, si las nuevas funciones que se le están atribuyendo a los representantes de las naciones para que asistan a este tipo de foros es únicamente con la perspectiva de traer inversiones, entonces habría que empezar a observar si nuestros gobernantes están obteniendo todos esos beneficios que se supone que van a traer. ¿Cuál era la agenda y la expectativa de nuestro presidente de la República al ir y regresar? Número uno. Número dos, habrá que ver entonces si la economía o el ejercicio de la gobernabilidad mexicana está en función justamente de la eficacia de cómo estos dineros que están trayéndose, que se están buscando, diciendo que nuestro país es un paraíso de inversiones. Pero, ¿y qué está pasando entonces con la tecnología mexicana? Con la inversión de la industria mexicana. Entonces, esas son las dudas en las que hay que seguir observando. Y la pregunta sería la siguiente: ¿es necesario ir a Davos? ¿Sí o no? ¿Anualmente habrá que estar allí presentes? Limber. Como Jesús, un interesante planteamiento de hechos, porque deja entrever dos perspectivas, Jesús. Aquellos que dicen que todos los que asisten al Foro Económico Mundial realizado en Davos, Suiza, es porque sus economías son completamente liberales. Así que aprovechan todos los espacios, no solamente para promover el país de origen, sino también para promover las reformas económicas que hayan realizado, para motivar la atracción de la inversión extranjera directa. En el caso del presidente Enrique Peña Nieto, fue lo que realizó en Davos. Realmente sus estrategas y sus asesores del presidente Peña le recomendaron que fuera a Davos, porque derivado de los documentos que presentaba el CISEN, que es el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, sobre el comportamiento político y de seguridad que vivía el país, era estratégico ir a Davos. Claro, y que no participaron todos, al menos uno de los 4 de los que estuvieron ahí presentes. Así es, Jesús. Así que el presidente iba con una agenda muy clara: promover las reformas, sobre todo aquellas que le interesan a las empresas que son miembros del Foro Económico Mundial. Lo hizo bien, nada más que el foco de Michoacán empantanó la estrategia de colocar el producto de las reformas dentro de estas grandes empresas. Creo que ese es un punto altamente importante, porque estamos hablando de que va una persona a este grupo, hace la presentación de lo que nuestro país tiene en términos de apertura comercial, en términos de ventajas jurídicas para que se sientan en confianza las inversiones transnacionales, pero al mismo tiempo este tipo de organismos no es ajeno a lo que está pasando en la vida al interior de estos países. Así es, Jesús. En este caso, si algo tiene el Foro Económico Mundial es que conoce el mundo. Claro. Es decir, conocen los regímenes políticos y más de aquellos que son miembros o asisten con frecuencia al foro, como es el caso de México, que desde 1988 a la fecha, los presidentes de la República, si bien no asisten de forma anual, sí asisten a algunos por una cuestión de estrategia económica. Así que ahora que asistió el presidente Peña, y derivado de lo que aconteció en Michoacán, definieron 3 estrategias muy interesantes de alto impacto mediático internacional, no tanto de alto impacto mediático nacional. Es decir, trazaron una ruta crítica para que el impacto fuera hacia el exterior y no hacia el interior, porque de los 3 puntos estratégicos que vamos a comentar en un momento más, a nivel nacional no se le hizo mucho eco. ¿Cuál fue uno de ellos? El convenio que firmó el presidente de la República con la Organización y la Cooperación para el Desarrollo Económico, claro, con la OCDE. Un segundo punto estratégico fue el convenio de cooperación con esta empresa petrolera rusa, en donde se establece algunos puntos sobre la extracción de petróleo y producción que va a llevar esta empresa, y que esta empresa tiene una fuerte presencia en América Latina, como es en el caso de Brasil. Así que no es una empresa ajena al contexto económico en que se encuentra México. Y la tercera estrategia que implementaron para tratar de quitarse un poco la imagen de lo que venía pasando en Michoacán, porque ya había tomado una característica internacional, fue
haber anunciado la implementación de una serie de medidas para atajar el problema, ¿no? Claro. Y con ello publicar la atracción de inversión extranjera directa por más de 7,000 millones de dólares a través de empresas como PepsiCo, Cisco o la propia Nestlé, que en México tienen una fuerte inversión capitalista. Claro, o sea, no son empresas pequeñas, son grandes transnacionales. Entonces, estos tres hechos marcó a nivel internacional una estrategia para evitar que permeara la imagen de lo que estaba pasando en Michoacán. Se logró, lo vamos a comprobar más adelante, qué tanto efecto pudo haber logrado esa estrategia, pero sí notamos a un presidente, Enrique Peña Nieto, preocupado porque el ir y promover el país sobre que es un México moderno, un México fuerte, sobre sólidas bases democráticas, fue un poco empantanado por lo que estaba pasando en Michoacán. Claro. Por ejemplo, un punto que no debieron haber dado a conocer, pero lo dieron a conocer, eso denotó la preocupación que había sobre el tema Michoacán. Y recordemos que el sector inversionista solamente invierte su capital en un país cuando hay seguridad jurídica, claro, y cuando hay seguridad económica. Así que el presidente de la República decidió, seguramente con su pool de asesores, dar a conocer públicamente la firma de este acuerdo de cooperación con la empresa petrolera, entre Pemex y la empresa petrolera, para la extracción y producción de petróleo, sin que haya bases, es decir, sin que haya leyes secundarias para fundamentarlo. Importante, regresamos con este aspecto también de la cuestión de Michoacán en un momento más. Vladimir, en este mismo sentido, entonces, el presidente de la República quizá hasta se adelantó diciendo que había un Michoacán en paz, que el orden ya había sido restablecido, que en algún otro momento incluso habías comentado que era una de las finalidades del Instituto Armado y la Policía Federal en nuestro país. Pero ¿qué cosa es lo que está pasando? Que a medida que hemos visto estos días que han pasado, no hay un estado de gobernabilidad todavía restablecido en Michoacán. Quizá la misma presión de poder presentarse en Davos diciendo, en México tenemos un clima de paz. Quizá ese es uno de los puntos, pero entonces, ¿es necesario que México vaya a esta cumbre a presentarse o puede no presentarse? ¿Tiene opción México? Jesús, sin duda, un presidente como lo es el mexicano tiene opción de decir voy o no voy. Sin duda alguna, países más pequeños con economías limitadas deciden hacerlo, no ir, pero si no es un mensaje, ¿no?, hacia digamos, la ideología dominante, en el sentido de decir, estamos o no alineados con las reglas del juego de la economía internacional. Y entonces, al asistir, ¿qué es lo que uno está haciendo? Está validando las reglas de este juego internacional, que no depende, si bien se ha mencionado, de un grupo limitado de empresas, también de muchísimos capitalistas en menor escala que constantemente están operando su capital en muchos mercados. Entonces, en esta lógica hay gente que gana y pierde independientemente del riesgo que pueden involucrar invertir en un país. Hay inversiones en África, hay inversiones en Medio Oriente, no obstante las condiciones de riesgo para el capitalista que se presentan. Hay inversiones en México, sí. Lo ideal es de que exista un marco jurídico que permita que todo funcione de acuerdo a las reglas establecidas en un documento. No obstante, eso sería un mercado perfecto y que no existe casi en ninguna parte del mundo, ¿no? Podemos ver que hay terremotos en Japón, maremotos, y afectan a las empresas generadores de energía nuclear, etcétera, ¿no? Podemos ver ese tipo de fenómenos y el riesgo se incrementa. Con esto, ¿qué quiero decir? Que cuando el presidente mexicano asiste a un foro como lo es el de Davos, el gran lobby mundial en el cual se están transando todas las inversiones, realmente va a conversar a dar un mensaje a los inversionistas para darles la oportunidad de invertir en el país, ¿no? Es decir, recordemos a aquel México todavía de los años 70, de un estado benefactor que se ha venido resquebrajando, ¿no?, paulatinamente, sí. En donde todavía tenías un presidente que tenía la facultad de administrar en función de la sustentabilidad que tenía el país y sus recursos, condicionar a las empresas que venían a invertir. Hoy eso pareciera que está en juego,
Un mensaje claro lo hace Enrique Peña Nieto cuando firma el acuerdo de la empresa rusa de petróleo en pleno foro, o sea, en paralelo al foro. Es un mensaje de la debilidad que puede llegar a tener la economía mexicana hoy, dado al continuo margen de acción que les está dando estas empresas. Que no sabría, entonces aquí ya nos vamos más al modelo económico que tiene el país. México ha adoptado una economía neoliberal, si no bien ortodoxa, sí con un Estado benefactor, pero mínimo, y está en ese entredicho, ¿no? Las reformas pareciera que cada vez nos van a abrir más a ese mundo neoliberal, y cada vez nos vamos a ser más ortodoxos. No obstante, México enfrenta un gran reto interno, que es el que bien mencionamos aquí en la mesa, que es el tema social. México es un país que tiene a la mitad de su población en la pobreza, y a un 17 millones aproximadamente en la extrema pobreza. Sí, claro. Entonces, frente a ese reto, México tiene que definir cuál va a ser el modelo de desarrollo que va a instaurar, porque estamos atrapados en la contradicción de ser neoliberales a nivel de las clases dirigentes, y por el otro lado, estamos atrapados con una ideología paternalista que sigue auspiciando a las clases más desprotegidas del país. Con esta realidad, con este Estado paternalista debilitado, frente a un modelo neoliberal mundial, pues sin duda no vemos muy buenos augurios para México en el mediano plazo. Entonces, si el presidente va a hacer presencia en estos foros, la recomendación que daríamos nosotros como consultores especializados sería elaborar un discurso de acuerdo a la realidad nacional y no a los márgenes internacionales que le establecen las empresas y, digamos, el mainstream dominante. Es decir, recordemos que tenemos que tener una política nacional, una estrategia de gobierno, y en función de ello, mandar mensajes tanto al exterior como al interior. Esa es, digamos, sería la recomendación, que vaya, pero con un discurso nacionalista. Esa sería la única, digamos, observación que podría ser. Sí, y creo que, bueno, habría que ver, ¿no?, en este dilema, amable televidente, creo que por una parte está la expectativa del gobernante y de la contraparte es la agenda que está trazada. Es decir, ¿cómo se mueven los intereses de las empresas transnacionales? ¿Cuál es la expectativa de nuestro presidente de la República al ir? ¿Logró las metas? ¿Logró traer justamente todas aquellas expectativas que había estado visualizando o no? Entonces, aquí estamos hablando de que las reformas de Estado que se dieron en nuestro país han modificado completamente el escenario. Muy bien, no le cambie, por favor, pues regresamos después de un corte informativo. Gracias por continuar con nosotros.